ya, nos pasamos 2 minutos. ¿Ya estamos todos y todas o nos falta alguien? Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien, perfecto, Marita. Bien, hola, Petra. Lewis, ¿estás ahí? Lilia. Bien, perfecto. Bueno, también está Lilia, excelente. Entonces, bueno, ahora vamos a compartirles a los demás cuál es mi comida favorita. Sin explicarla, solamente nos cuentan, me gusta el pabellón, yo qué sé, lo que les guste. Bueno, arranquen. La cachapa con cochino frito. Ay, ¿cómo? Yo no sabía que a eso se le ponía cachafa frito, pensé que era solo de queso. Bueno, llámese esa receta, hay que hacerla. Muy bien, cachafas con cochino frito. ¿Qué más? Aquí dice alguien, Lilia, que le gusta el picadillo. ¿Qué es el picadillo? Perdónenme, ese sí no lo sé. Otra receta. Esa es una carne, es como estilo sopa con verduras y carne picadita. Eso suena rico. Picadillo, ese nunca lo comí allá. Bueno, ¿qué más? A mí la carne asada. Ay, esa del llano es tan deliciosa. Bien. Petra, ¿a ti qué te gusta? Me gusta la sopa de costilla. ¿La sopa de costilla, Lewis? Sí, señor. Vea pues. Bien. Petra, no te escuchamos. Petra, no te escuchamos. Gallina guisada hecha por mi mamá, Clara Isabel. Eso ya me supo a rico pensando que viene de tu mamá. Es como mi mamá hacía unas cosas exquisitas. Muy bien. Que me está esperando porque voy a comer gallina guisada. Ay, qué delicia. Me saludas a tu mamita, por favor. Bien, ¿qué más? Arroz con pollo, pero no es mechadito, sino en presa. Arroz con pollo. Bueno, de acuerdo. Tampoco me gusta eso desmechado. Eso es un engaño. Muy bien. ¿Quién sigue? Las hallacas, pero las hallacas de los llanos centrales. ¿Ves cuál es la diferencia? Que tengan bastante aceitunas, pasas, huevo, zanahoria. ¿En serio? Sí. No, nunca comí una hallaca en ninguna parte. Muy bien, son muy distintas a las nuestras. Sí. Profe Jenny. Sí, Jenny. La sopa de arveja. ¿Cómo que la sopa de arveja? Eso sí tienes que explicarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo se hace esa sopa, Jenny? La sopita de arveja, bueno, se hace mucho en la tradición andina. Se deja remojar la arveja para que ablande, o con arvejitas que estén frescas. Y se le pone el gusto de la carne, la arvejita y verdura picadita. Poca verdura picadita. Eso queda espectacular. Sí, muy rica. Muy bien, tampoco hoy conocí platos de acá que antes no sabía. Aquí dice que pasta 4 quesos. Creo que tengo sangre italiana. Pero no me di cuenta quién lo escribió. Ese es Carly. Vea pues. No, esa no soy yo. Me gusta la pizca andina con arepa. Era Joel Contreras. Aquí sí. Mira, Joel no ha hablado para más nada, solo para comer. Ahí sí se pronunció. Está bien. ¿Quién más me falta? Bueno, y a mí me gusta el ajiaco santafereño, como buena bogotana, preparado en casa, porque nunca en los restaurantes lo hacen como lo prepara la mamá de uno. Hasta yo lo aprendí a hacer, imagínense ustedes cómo será eso. Pero explique, ¿qué es eso? El ajiaco es una sopa, sí, que se hace con
puro pollo, pierna pernil por lo general, se echan alcaparras, guascas, que es una hoja que casi es de la región andina, a lo mejor ustedes también las tienen, se le echa papa criolla y papa blanca, una sola arracacha y remojada para que no se le sienta mucho ese sabor, arvejas y se le echa mazorcas. Y eso es paso a paso que se le echa cada cosa. Ya cuando está lista, se le ponen las guascas, que son las hojas verdes como para decorar. Y eso se acompaña con una guarnición de arroz y de una tajada de aguacate. Vean, eso es para chuparse los dedos, les digo a ustedes. Con hambre ya. Sí, yo también quedé con hambre. No fue una buena idea este ejercicio porque ahora queremos comer. Lo único que me queda claro es que tenemos muy buen gusto. La primera comida que yo comí en Venezuela fue pabellón. Sí, fue el pabellón, que se me hizo muy parecido a un plato cubano, ¿sí? De arroz, de frijolitos con carne desmechada. Muy rico. Y no sé si te acuerdas, Valeria, ya un guayalito que asaron en un horno de tierra, como de barro, un cochino. Pero es la cosa más exquisita que yo he comido en toda mi vida, les digo. Cochino enterrado. Sí, oh, por Dios, qué cosa tan deliciosa. Nunca más he probado eso. Me arrepentí de no haber repetido hoy. Bueno, así las cosas y con esta hambruna nos vamos a entrar en el segundo tema. Entonces, vamos a trabajar un poco lo que es doctrina social. Vamos a volver al documento que les compartí inicialmente. No, es que si no lo abro de una vez acá no me deja. Ya comprobé eso científicamente. Tengo que hacer, para cada corte que haga con el documento, tengo que cerrar todo y abrir. ¿Cómo la ven? Bueno, aquí tenemos pues el documento. Bien, ¿ya lo están viendo en pantalla? Hola. Sí, está en pantalla. Gracias. Bien, solamente voy a comentar algunos datos sobre la doctrina social. Ustedes ya lo vieron en el documento, ¿sí? Pero aquí le puse una contextualización de Venezuela, ¿sí? Porque hay unos principios clave que sirven para entender la interrelación entre la crisis social, económica y ambiental del país. Y también cómo la Iglesia venezolana ha podido ayudar para dar respuesta a esos desafíos. Se centra mucho en valores de justicia, solidaridad, bien común y cuidado de la creación. La doctrina social de la Iglesia en Venezuela toma relevancia frente a los problemas que el país se enfrenta en términos de pobreza, deterioro ambiental y desigualdad. Venezuela siempre ha estado, ¿sí?, la conferencia episcopal alineada con los temas que son álgidos para la sociedad, ¿sí? Y también comparte los principios de la enseñanza social de la Iglesia, que es la dignidad de la persona humana. La dignidad no es otra cosa que el valor que todos los seres humanos tenemos. Fíjate que un perro cuando se encuentra con otro perro, tiene relación con otros perros, nunca se ponen a pensar si ese perro es mejor que yo. Los perros no hacen eso, no tienen instinto de eso. Los seres humanos sí, y nos sopesamos por el valor como seres humanos que poseemos cada uno, ¿sí? En ese orden de ideas, la doctrina social de la Iglesia subraya que la dignidad humana debe ser el centro de cualquier política económica o social, lo cual contrasta con la realidad de pobreza y exclusión del país.
Otro tema fundamental, otro principio es el del bien común. La doctrina social enseña que el desarrollo y los recursos deben estar al servicio de toda la sociedad, no solamente de pocas personas. En Venezuela la riqueza petrolera ha sido una fuente clave de ingreso y que obviamente todos saben que es propiedad de todas y todos los venezolanos, no de las élites, de los gobiernos, sino de toda la sociedad. La solidaridad, ojo que la solidaridad no se puede confundir con la responsabilidad que debe tener cada Estado, cada organización, cada gremio, cada persona frente a los temas ambientales. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la responsabilidad. La solidaridad implica el apoyo mutuo entre individuos y comunidades, particularmente en tiempos de crisis. En Venezuela, donde la crisis económica ha provocado una gran diáspora, el valor de la solidaridad ha sido vital para las redes de apoyo entre comunidades dentro y fuera del país. La Iglesia ha abogado por la solidaridad que trascienda fronteras y apoye tanto a quienes permanecen en el país como a quienes emigran. Y la destinación universal de los bienes. Este principio sostiene que los recursos naturales y económicos deben ser accesibles a todos, no concentrados en manos de unos pocos. Buena parte de lo que sabemos nosotros que no deja funcionar los acuerdos marco que se hacen, bien sea en la ONU, bien sea en la OIT, bien sea en cualquier órgano que vele, sí, por bienes comunes, es que no hay una equidad en la manera como se asumen las responsabilidades. Eso se lo voy a explicar un poco más adelante, que incluso está consignado en la legislación ambiental. Y está el cuidado de la creación, que está inspirada en Laudato Si. La doctrina social también pone énfasis en el deber de cuidar el medio ambiente como parte integral del bienestar humano. Eso ustedes creo que lo han explicado pues con suficiencia. Bueno, ya estos desafíos socioambientales para Venezuela, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos en la primera sesión? Ahora sí, recordando como estos principios, me quisiera ir a compartir los temas de Laudato Si como tal. Que eso está en la página 3. Si me estoy mal. ¿Hasta ahí estamos claras todas y todos? Sí, por supuesto. Gracias, Leonardo. Es que yo aquí no los veo a ustedes, estoy viendo mi documento, así que yo confío en que estén detrás de esa pantalla, ¿no? Y no esté yo aquí hablando. Sí, claro. Hablando sola. Hablando sola, imagínate. Esas ilustraciones, miren esa tan bella que hay ahí. Eso es cortesía de Valeria, lo mismo la de la copa. Yo no le puse estas bellas ilustraciones. Bueno, entonces aquí vamos. Laudato Si, echémosle un recordemos a eso. Es una encíclica del Papa Francisco, publicada en el 2015, ¿sí? Que es la antesala de la COP de ¿qué año? ¿En dónde se realizó la COP del 2015? A ver si estamos. En la Ciudad de la Luz, en París. En la Madrid. Ciudad de la Luz. Me siento feliz porque me siento escuchada. Bien, fue en París y el Papa se anticipó, les pasó el documento y ahí surgió Laudato Si. Entonces, los temas más relevantes que el Papa planteó en ese documento fue, primero, el cuidado del medio ambiente. El documento destaca la urgente necesidad de cuidar el planeta. Denuncia la explotación desmedida de los recursos naturales y pues por actividades humanas, impulsadas por una visión consumista. Esa visión consumista está destruyendo los ecosistemas. Yo me preguntaba, cuando estaba preparando esta sesión, ¿sí? ¿Cómo hay cosas tan sencillas que uno puede hacer para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, pero ni siquiera se entera? Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cuánta ropa tengo yo en el closet que ni siquiera uso? ¿Cuántos zapatos tengo en el closet que no uso? ¿Sí? Y me pregunto, ¿yo por qué hacía eso? Porque hace como unos 10 años no volví a hacer eso, a estar comprando ropa compulsivamente, ropa que ni me ponía, que ni siquiera sabía que tenía. Me pregunto yo, ¿cuánta ropa tienen ustedes en su closet? ¿Cuántas maletas? ¿Cuántas carteras?
cuántas bolsas, cuántos teléfonos están comprando ustedes, porque la moda aquí impera y qué pena que me vean con un teléfono viejo, con una chaqueta que no está a la moda, con una blusa, con un pantalón, cuando sabemos que estar desechando eso es estar poniéndole, cada vez apagándole una vela más al medio ambiente, es ir apagando lo que queda de sostenibilidad de este ambiente. ¿Por qué tenemos esos hábitos consumistas? Compramos cosas que ni siquiera nos vamos a comer, que no vamos a usar, que no vamos a escuchar. Esas adicciones, por ejemplo, yo me doy cuenta, mi sobrina pasan 6 meses y ya quiere un teléfono nuevo, ya siente que ese otro teléfono no le sirve para nada. Y ese consumismo es letal para el medio ambiente. Entonces, lo que decía el Papa Francisco en este aspecto importante era relevar el tema del consumismo, ¿sí? Que nos tiene pues realmente, uno piensa a veces que las vacas hacen más daño, pero yo creo que nosotros hacemos más daño en cuanto a contaminación que las mismas vacas. Las crisis ecológicas y la crisis humana. La crisis ambiental está estrechamente ligada a problemas sociales y éticos. El Papa sostiene que el deterioro ambiental afecta de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. La contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad son síntomas de una crisis más profunda de las relaciones humanas. Creo que ese tema ha estado suficientemente ilustrado en todos los documentos, no solamente en este encíclica. El cambio climático, el Papa afirma que el cambio es real y está causado en gran medida por actividades humanas. Hace un llamado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar el uso de las energías renovables y modificar el estilo de vida. Este aspecto, fíjese que todas las medidas que se toman casi nunca funcionan. Lo único que va a funcionar es si todos cambiamos el paradigma de pensarnos en el mundo, ¿sí? Y en eso el Papa tiene razón. ¿Cómo nosotros tenemos que modificar el estilo de vida? ¿Por qué no volvemos a temas más sencillos, a temas más pragmáticos? Es decir, tenemos que hacernos una revisión, y más nosotros como católicos, como pastoralistas, tenemos que pensar cómo cooperamos de una manera real en las modificaciones de nuestros hábitos cotidianos, porque causamos más daño del que creemos nosotros. Hace una crítica al modelo económico y tecnológico. El Papa critica la tecnocrática, incluso le echa la culpa a todo el evento tecnocrático de los daños del planeta. Él sostiene que el modelo ha generado una cultura de descarte, donde no solo se desechan los productos, las cosas, sino también las personas y los valores esenciales. Él invoca en este criterio a volvernos a los valores del ser humano, al sentido de la ética, al sentido de la fe, al sentido del ser humano como tal. Luego habla de una conversión ecológica, ¿sí? Es decir, a un cambio profundo en la manera en que las personas ven y actúan en el mundo. Esto implica revalorizar la creación, la naturaleza y adoptar una visión integral donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Nosotros, los técnicos ambientales, consideramos que sobre este aspecto lo que hay que cambiar es la manera como los seres humanos nos relacionamos con el ambiente en general, ¿sí? Ese cambio hay que darlo. Son temas de fondo, ya no son temas de forma. La justicia intergeneracional. El documento subraya la importancia de la justicia intergeneracional. El Papa dice que las generaciones actuales tienen la responsabilidad moral de dejar un mundo habitable para las futuras generaciones y compartir los recursos naturales. Aquí alguna vez en la universidad tuvimos un debate importante, porque algunos sostenemos que esto no es un tema solamente de las generaciones futuras, sino de las presentes. Fíjense los niños, jóvenes de ahorita, ¿sí? Cómo están viviendo impactos de cambio climático y estamos pensando en las futuras generaciones. ¿Y qué hacemos con los que ya tenemos? Si ya están involucrados en un desastre que ellos no crearon. Es un tema de responsabilidades compartidas. Yo les sugiero que lean cuando puedan la legislación ambiental, porque habla de todo aquello de que el contamina paga, las responsabilidades intergeneracionales, la cultura de la cuna hasta la tumba. Bueno, ahí hay una serie de paradojas sumamente interesantes que a la pastoral le viene muy bien conocer.
Habla de la ecología integral, sí, reconoce que los problemas sociales y ambientales están interconectados. Esto significa que cualquier esfuerzo por cualquier medio ambiente debe considerar también la justicia social, el bienestar de los pobres, una vida digna para todos. El papel de las religiones y la espiritualidad. Hace un llamado a las religiones y a todas las personas, independientemente de sus creencias, para colaborar en la protección del ambiente y enfatiza que una relación sana con la naturaleza también implica una dimensión espiritual y un sentido de la ética, un sentido ético, ¿sí? De cómo usted aborda y se comporta en las dinámicas sociales que competen al bien común. En resumen, Laudato Si es un llamado a la acción global para cuidar la tierra, combatir la pobreza y promover una nueva forma de vida que respete tanto las personas como al planeta. Es un mensaje de solidaridad, tanto entre seres humanos como en la creación, y un desafío para repensar los valores sociales, económicos y ambientales. Piensen ustedes que el contexto de Laudato Si surge en un momento de preocupación global por los problemas ambientales y lo que se veía venir, el cambio climático. No sé si ustedes recuerdan que cuando empezó todo este tema de el revuelo por cuidar la naturaleza, el futuro, las generaciones, fue cuando empezó el deshielo de los polos, que era una cosa absolutamente impresionante. Cuando empezamos a ver eso fue que todo el mundo dijo no, porque los expertos en el tema dijeron para que se descongele esto hace falta que haya tanta acumulación de efecto invernadero, ¿sí? Por diferentes causas, porque no solamente el ozono y todo ese tipo de cosas contamina esa capa, no, hay otra serie de químicos, hay otra serie de componentes que hacen mucho daño a esa capa. Y estaba tan concentrado que se empezó a deshielar, se empezaron a deshielar los polos. Entonces, de ahí para acá viene una preocupación que sí es verdad. Sitios que antes eran desérticos, ahora están inundados y viceversa. Entonces, y aquí lo estamos viendo todos los días. Entonces, de ahí surge el contexto de la preocupación por el medio ambiente a nivel global. En ese mismo contexto global tenemos la crisis ambiental. En 2015 el mundo estaba viendo los efectos más evidentes del cambio climático, pero yo creo que esto empezó más o menos desde el 2009, que fue cuando unas personas a través de satélites, pues científicos, empezaron a darse cuenta que había cierto tipo de movimiento de las capas terrestres. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Claro, se dieron cuenta que era por efecto invernadero, que se estaba generando un cambio climático y mandaron esos reportes a los diferentes satélites del mundo, ¿sí? Entonces, ahí se evidenció el aumento del nivel del mar, además de una mayor frecuencia de desastres naturales. Las alarmas científicas sobre los efectos del cambio climático eran cada vez más urgentes y la comunidad internacional estaba en plena preparación para la cumbre climática de París, o sea, la COP21. Había también, y lo planteó el Papa en ese contexto global, la injusticia social, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Como los que más causan daños ambientales son los más ricos, pero los que sufren los efectos de esos cambios climáticos son los más pobres. Qué paradoja y qué cosa tan injusta es esa, por Dios. Por ejemplo, si uno mira, a uno le dicen, ay, ahorra energía, ahorra, y uno corre y desenchufa, apaga la luz. Pero díganme ustedes, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Las Vegas. Yo no he ido, a mí me contó un amigo que fue. Día y noche, edificios, casinos, encendidos, gastan toda la luz en un día de la de América Latina completa en un mes. ¿Eso acaso es justo? Bueno. Entonces, ahí estaba hablando de la injusticia social, de las comunidades pobres, que son las más afectadas, y luego habla sobre un debate sobre el modelo de desarrollo, ¿sí? Y en ese modelo de desarrollo habla que hay un modelo económico dominante que está basado en un consumo excesivo y las tecnologías sin restricción. Todo lo que está sin piso, sin ni techo y no tiene fronteras tiende a ser destructivo, ¿sí? Y vuelve a referirse aquí a la cultura del descarte, ¿no?
Y en el contexto, pues, eclesiástico. Entonces, ahí es cuando el Papa Francisco, pues, pronuncia su encíclica de Laudato Si, y siempre ha estado en la justicia social y el bien común. Esa palabra justicia social y esa palabra de bien común, eso nos parece a nosotros como muy trillado, como que se repite mucho, porque resulta ser que ya perdieron, digamos, que la profundidad, la validez, el contenido, el impacto. Pero si nosotros nos retornamos al valor del equilibrio, que es lo que significa justicia en lo social, vamos a ver desastre tras desastre, desastre tras desastre, tras desastre. Y el bien común hace una referencia a lo público, ¿sí? El bien común es lo que todos tenemos que defender, porque fíjense que la lógica del ser humano es que si en un barrio, por ejemplo, usted vive bien, cómodo y tal, pero a sus vecinos les va mal, a la larga a usted le va mal. Porque en un barrio, en una comunidad, en una familia, si al otro le va bien, a mí me va bien. No es la lógica mezquina que a veces usamos, de malas como le vaya. No, si le va bien a los otros, a nosotros nos va bien. Por eso se han tenido que sumar esfuerzos en medio del contexto eclesial, incluso llamar al diálogo interreligioso para que entre todos busquemos soluciones compartidas a problemas comunes. Porque de no ser así estamos perdidos. Por eso todas estas reuniones y todo esto que hace la iglesia y que hacen todas esas organizaciones internacionales son muy importantes. La espiritualidad y la ecología. El Papa Francisco conecta la espiritualidad cristiana con el respeto y cuidado por la creación. Eso es lo que sustenta prácticamente el Laudato Si. Y llama al diálogo, ¿sí? No solo para los católicos, sino para todas las otros resto de la humanidad. Reconoce que la crisis ambiental es un problema que afecta a todos, ¿sí? Independientemente de la religión, credo, cultura, y llama al diálogo interreligioso. Los factores claves que influyeron en este aspecto de Laudato Si, los avances científicos, que es lo que le digo, que pusieron satélites en todas partes y se empezaron a dar cuenta de lo que desde la Tierra no se ve, ellos desde afuera de la Tierra lo vieron. Entonces, cuando consultó a científicos, el Papa, ¿no? Consultó a científicos y expertos en ecología para asegurar que la encíclica estuviera bien fundamentada en los descubrimientos y consensos científicos sobre el cambio climático y los problemas ambientales. ¿Él por qué consulta? Para que luego no le digan, ay, ese señor se lo inventó con un poco de charlatanes. No, esto tenía un peso científico tan poderoso que fue asumido por muchos otros documentos. Luego vienen los movimientos sociales y ambientales. Ustedes no se imaginan la organización social, el bien que le hace para presionar a los gobiernos locales, internacionales, para que tomen medidas y exijan meter finanzas, meter plata a lo que es el tema de la mitigación y la sostenibilidad. Entonces, estos movimientos globales están llamando la atención sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático. Algunos de una manera extrema, de una manera exagerada, de una manera temeraria, pero otros de una manera muy responsable, que realmente están poniendo el ojo y el dedo en las situaciones sumamente álgidas, y realmente se han conseguido algunos resultados. Sacarle presupuestos a las potencias, por ejemplo, para mitigar algunas acciones o para investigación científica, creo que ha sido muy importante. En resumen, Laudato Si se escribió en un contexto de crisis ambiental global, desigualdad social y creciente, y de debate sobre los modelos económicos. Este debate, desde que yo fui a la universidad en pregrado, imaginé cuántos años se está hablando del modelo de desarrollo, del modelo, y jamás se ha movido un dedo sobre eso. Porque donde se produce plata, los que se ganan esa plata no están interesados en ayudarle a nada ni a nadie. Solamente por presión internacional es que ceden recursos, no por amor a la humanidad. Son muy pocos filántropos realmente los que hay. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué se produjo Laudato Deum? Porque luego ya voy a entrar a hablarles, se produjo la encíclica Laudato Si, pero ahora el Papa, ¿sí?, sacó la encíclica Laudato Deum. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué aparece esa encíclica? Como no tenemos mucho tiempo, tranquilos. Si no saben, no me digan, solo díganme, no sé, tranquilos. Bien, aquí ya alguien me dice que no saben.
La Laudato Deum es un llamado que le hace el Papa Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Mi amor, pero esa fue la misma que hizo en Laudato Si. ¿Por qué surge entonces Laudato Deum? Laudato Deum surge, ¿sí? Porque pues cuando revisan la evolución del 2015 de Laudato Si, se encuentran con que no, los avances de Laudato Si han sido mínimos. Entonces el Papa se preocupa y dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo así? Entonces se elabora otra encíclica para llamar la atención, ¿sí? Y empezar a instar a las personas y a las organizaciones para empezar a tomarse en serio todo el tema del daño ambiental a nivel global. Esa encíclica de Laudato Deum es para reforzar Laudato Si y para como que llamar la atención sobre todos los tomadores de decisiones para que se pongan serios con el tema. Esta encíclica él la saca en el 2023 y es una exhortación apostólica que sigue y profundiza los temas planteados en Laudato Si, ya se lo dije, ¿no? Y él les dice, miren, ya no hay más tiempo que perder, la cosa se está complicando tremendamente. Y también para luchar contra este efecto de la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia como que insta que podemos seguir explotando el planeta sin consecuencias y él invita a generar consecuencias sobre los actos que tanto las organizaciones y las potencias mundiales generan, ¿sí? Entonces, el documento también critica la falta de acción política y la ineficiencia de las conferencias internacionales como las COP, que desde el 95 han mostrado progresos mínimos y carecen de medidas vinculantes. ¿Qué significa vinculante? Por ejemplo, Venezuela va a las COP, pero no firma los tratados. O sea que no es vinculante. Nadie le puede exigir a Venezuela después, ¿usted por qué no hizo esto? Porque él no firmó y al no firmar no es vinculante, ¿de acuerdo? El documento critica, bueno, y también desde 1900 ve que las COP no han mostrado el resultado que se quería tampoco, y desde el 95 han, bueno, mostrado progresos mínimos, ya se lo dije. El Papa Francisco aboga por un cambio en la forma en que se toman decisiones globales. Está apelando a la solidaridad y a la dignidad humana y destaca que los países más poderosos deben asumir una mayor responsabilidad por el daño ambiental. Fíjense que yo anteriormente les dije a ustedes que la solidaridad no se debe equiparar a la responsabilidad. Y aquí retomo esto. ¿Por qué lo hago? Porque resulta ser que los países como Estados Unidos, sí, que son unos derrochadores de energía tremenda, unos contaminadores poderosos, deben asumir cargas económicas altísimas para mitigar y corregir todos esos daños a nivel mundial, no solamente para sí mismos, sino a nivel mundial. De tal manera que lo que se espera es que hayan aportes, ¿sí?, equitativos y no igualitarios a la hora de tomar decisiones para corregir los daños ambientales. No es lo mismo decir Dinamarca que Cundinamarca-Colombia. Son dos cosas totalmente distintas y cada quien debe pagar en la proporción. Creo que el Papa ha sido muy claro en esta carta al hacer ese tipo de exhortaciones. También hace un llamado a la esperanza, insistiendo en que a pesar de la gravedad de la crisis, es esencial no caer en el pensamiento, en el pesimismo, pues esto expondría a las generaciones futuras, especialmente a los pobres, a las peores consecuencias del cambio climático. Y no crean, ya se está generando en el imaginario colectivo de nuestras sociedades un pensamiento muy pesimista, muy derrotista, porque la gente ya ve que hace demasiado sol y dice, ay, pues pucha, va a empezar a temblar, terremotos, la cosa. Y empieza a llover, dice, ay, nos vamos a hundir, se va, mejor dicho, a acabar el resto del mundo. Entonces tenemos un pensamiento un poco apocalíptico, nos toca ser moderados en esa manera como nosotros asumimos las dificultades que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, las principales características de Laudato Deum, ¿sí?
Hay una urgencia frente a la crisis climática. Vuelve el Papa a insistir que ya no es posible ignorar el daño causado a la Tierra y que los impactos son irreversibles si no se toman medidas inmediatas. Él lo que hace es como que acentuar algunos aspectos que ya había planteado en Laudato Si. Critica el paradigma tecnocrático, que ya lo revisamos antes, y también la insuficiencia de la política internacional. Ese aspecto me parece muy importante. En la medida que va pasando el tiempo, la gente, las organizaciones, el mundo entero cree muy poco lo que son los pactos de la OTAN, de la OIT, aspectos de la ONU, la gente de la OEA, la gente ya siente que esto no sirve como se supone que tendría que servir para, digamos que, ser mediadores en conflictos tan graves, por ejemplo, como el de Rusia y Ucrania, o tan graves, por ejemplo, como las crisis ambientales en los países africanos. O sea, no estamos viendo soluciones reales en eso. También lamenta la falta de acción eficaz por parte de los gobiernos y los organismos internacionales, señalando que las conferencias sobre el clima han sido insuficientes, como las COP, ¿no? Y que los intereses de los países ricos han dominado las decisiones globales, retrasando una acción real. Hace un llamado a la conversión ecológica integral. Se refiere a dar una respuesta al cambio climático que debe incluir una transformación moral y espiritual, reconociendo que los más pobres son los que más sufren las consecuencias. Ya habíamos hablado de eso. Y también en su último aspecto hace una referencia a la experiencia y a la acción colectiva. A pesar de la gravedad de la situación, el Papa invita a no perder la esperanza, sino a actuar de manera decisiva, coordinada para proteger el planeta y garantizar un futuro sostenible para las, digo yo, presentes y las próximas generaciones. Eso es en general lo que plantea Laudato Si. ¿Qué les parece? Hermosa, profe. Yo tengo en físico la exhortación apostólica Laudate Deo y es hermosa. Que al final, en el numeral 73, el Papa termina diciendo: alaben a Dios, es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Sin duda, eso me parece bellísimo también. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuál es el problema más grave que ustedes ven, ¿sí?, en términos de todas esas encíclicas y pronunciamientos internacionales? ¿Qué es lo que ustedes ven como preocupante de verdad? ¿Alguna idea que se les ocurra? Bueno, yo reflexionando sobre todo el mundo, a nosotros nos hace falta conversión ecológica. Nos hace falta nosotros como padres y como educadores formar la mente y el corazón de nuestros hijos cómo deben tratar el medio ambiente. Bien, Petra, pero también nos hace falta una cosa fundamental, que es una acción concreta y coherencia. Es actuar y ser coherente. Yo no puedo tener un mundo de comida en mi cocina que yo no me voy a comer para generar gases a la hora que tire esa comida, porque no tenemos procesadores para eliminarla adecuadamente. Entonces, no puedo tener un poco de cheche, de ropa, muebles, de todo que no uso, ¿sí? Es decir, tengo que tener conciencia de mí mismo para poder salir a hablar de esas cosas. Las conferencias, toda esa gente que se reunió aquí en Cali, a la mitad me parecían charlatanes, la mitad comprometidos con el tema ambiental. Digamos que son pescas, como cuando Jesucristo pescaba esos peces y los multiplicaba. Yo a veces confío en que eso sea así, porque hay gente que sí se responsabiliza, ¿sí?, de estos temas, pero no son la mayoría. Pero sí, nos falta actuar, a ustedes, a mí, al resto, en coherencia, porque todos nos aprendemos todos estos libros. ¿Y qué pasa con eso?
Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora vamos a ver este aspecto de las COP, que ya les he dicho mucho, me falta contarles muy poca cosa, pero quiero unir las COP con el tema de las encíclicas, la iglesia, la pastoral, todas esas cosas, porque es un tema, mire, esto es un tema de cultura general. Ustedes no pueden ir ahí como pastoralistas, ¿sí? Y resulta ser que ustedes no saben qué es esto, cómo se llama lo otro, por qué se reúnen las COP, por nada, ustedes no saben nada de eso. Entonces sí me parece que es un tema que tienen ustedes que revisar. O por lo menos por cultura general, ustedes tienen que saber. Bueno. Las COP ya les dije que son conferencias de las partes, que es un órgano que toma decisiones más importantes dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue creada en 1994, entró en vigor en ese mismo año para que los países firmantes llamados partes pudieran reunirse anualmente y discutir estrategias para mitigar el cambio climático, ¿sí? El propósito de esas COP es promover la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático, desarrollar y supervisar los compromisos de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acordar planes y acciones concretas para evitar el aumento de la temperatura global, que eso fue lo que se hizo en la COP de París en el 2015, se pretendía de 1.5 grados centígrados a 2 grados centígrados, pero no se ha logrado esa meta. Considerados límites críticos para evitar consecuencias catastróficas del calentamiento global. Ahora, las reuniones anuales de las COP. Aquí les tengo las más relevantes porque las COP ya vieron ustedes desde cuándo se institucionalizaron. Anualmente, luego que pasa una COP y antes de la otra, se evalúa y se miran los resultados para proponer la otra. En general se han creado 28 conferencias, ¿sí? Aquí yo les anoté algunas que para mí son las más importantes. Por ejemplo, la COP1, que fue en 1995 en Berlín, sentó las bases para futuras negociaciones. La COP3 de 1997 en Kioto, donde se adoptó el protocolo de Kioto, el primer acuerdo internacional para reducir las emisiones. Luego la COP21 de París, ya les conté esa de qué se trató, ¿no? Y esta fue la de reducir o poner los límites para la temperatura global. La COP26, que fue en el 2021 en Glasgow, Escocia, que reforzó compromisos para reducir emisiones y abordar la financiación climática. Y la COP16, que fue este año aquí en Colombia, sobre biodiversidad, se celebró en Cali el 1 de noviembre. Fue un evento de gran relevancia internacional, pero aquí lo que se hizo fue tratar los temas sobre la biodiversidad. Primero, definir de qué biodiversidad estamos hablando, darnos cuenta de cómo todos los países tenemos grados de biodiversidad, pero de los que más tenemos en América Latina somos Venezuela y Colombia, con una cantidad de especies de flora, fauna que nadie se puede imaginar, pero que tampoco sabemos cómo conservar. Este encuentro, parte del convenio sobre la biodiversidad, busca revisar el progreso de la implementación del marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, que fue acordado en el 2022. Dicho marco establece 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para el 2030. Entonces, así se incluye la conversación de la conservación del 30% de tierras y océanos del mundo. Y lo importante de esta COP fue que se destinaron una cantidad de millones de dólares para implementar esas 23 metas. Se tiene que distribuir entre todos los países que son vinculantes y hacen parte de ese acuerdo. Pues bueno, Dios quiera que nos vaya bien con eso. Les digo, porque la plata está, la voluntad política está, pues no sabemos qué más va a pasar. Bueno, ya aquí habla de especificidades sobre Colombia, pero entre los temas clave que se abordaron en esta COP fue la creación de un fondo para distribuir los beneficios de uso de los recursos genéticos y la adopción de mecanismos financieros para proteger la biodiversidad, como el canje de deuda por naturaleza. No sé si ustedes alguna vez han escuchado decir por ahí, ay no, es que uno dice, ay mire, yo vi a esta empresa que está haciendo vertimientos de sustancias tóxicas en el río.
Entonces usted va y lo denuncia a la agencia ambiental y allá le dicen no se preocupe, que lo que virtió es la proporción que se le permite, porque los estados permiten determinadas cargas de contaminación siempre y cuando ustedes lo paguen. En eso técnicamente se llama, en la legislación ambiental, el que contamina paga. El problema es cuando usted supera ese tope que le permite la legislación contaminar. Ahí es donde usted sufre sanciones, cierre de las empresas y todo lo demás. Pero quiero que sepan que hay en la legislación ambiental del mundo ciertos topes que permiten diferentes niveles de contaminación en el mundo. Por eso algunas personas que dicen, yo no tengo plata, algunos países dicen, yo no tengo plata para pagar mi deuda por contaminación, entonces lo canjea por naturaleza. Entonces le dice a Japón, listo, si usted me cambia o me quita ese pago, yo le doy este bosque seco. Un bosque seco no tiene precio, es lo más estable que hay para controlar los equilibrios de biomas y ecosistemas. Pero usted tiene que cambiárselo porque usted debe y no tiene con qué pagar. No sé si me entienden lo que significa el canje de deuda por naturaleza. ¿Qué significa que le entregue el bosque seco, por ejemplo? O sea... No solamente un bosque seco, Valeria, le puede entregar un humedal, le puede entregar otras especies de flora o fauna, cualquier elemento de la naturaleza, usted lo canjea para pagar una deuda. ¿Sí? Pero, ¿qué significa ese canjear? O sea, una nación parte de su territorio. Voy a hacer un ejemplo contigo, ¿sí? Tú y yo tengo una deuda contigo, pero yo no te puedo pagar. Si yo te debo a ti 200,000 pesos y te digo, Valeria, no te puedo pagar, pero te voy a dar una mesa, te voy a dar un par de gallinas y te voy a dar un morral. Ese es un canje. Y tú me dices, sí, Carmesa, estoy de acuerdo, hemos canjeado, ¿sí? Entonces yo pagué la deuda con cosas que eran de mi propiedad. Con la naturaleza pasa lo mismo. Yo puedo pagarle al país que le tengo una deuda por naturaleza, le puedo pagar con mis recursos naturales. Yo le puedo dar un cuerpo de agua, yo le puedo dar un bosque seco, yo le puedo dar un ecosistema, yo le puedo dar lo que tenga que compense esa deuda. ¿Sí me entienden? Sí entiendo, pero en temas de soberanía, ¿cómo se maneja eso? Precisamente. Ustedes son soberanos en Venezuela para manejar los recursos como ustedes quieran, pero entre los pactos internacionales exigen los canjes por deuda, ¿sí? Son convenios internacionales. Entonces tú puedes pagar por deuda. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela dice, yo tengo demasiados bosques trópicos. Entonces dice, listo, puedo pagar con 1 o 2, no me causa desbalance, ¿sí? Y paga con eso. Se puede hacer esos canjes internacionales. Lo otro, no sé si conocen ustedes los mercados de los bonos de recursos naturales. Están los mercados del agua, mercados de minerales, mercados de carbón. Allá van los países, mandan a los representantes y canjean o compran bonos. ¿Por qué hay tantos chinos aquí en Colombia que tienen bonos nuestros? Pues tienen bonos porque nosotros hemos canjeado bonos en los mercados naturales. Es que hay muchos temas por abordar acá, les digo, muchos temas que no conocemos. Entonces... Sí, bueno, y esto califica también las también canjean, las las minas de diamantes. Son recursos naturales, claro que se pueden utilizar. Solamente hay que los gobiernos se reúnen, si dicen, bueno, juepucha, tenemos una deuda tenaz, no tenemos plata para pagar, paguemos entonces con canje de deuda. Entonces miran dentro del mapa de recursos que tiene, a ver cuál es el recurso, porque por ejemplo nadie va a regalar, ustedes que son allá expertos por la Amazonía, que tienen un montón de recursos minerales raros. Si ustedes tienen rodán, ustedes tienen unos minerales que se utilizan para los teléfonos, este que se utiliza muchísimo, oiga, hoy se me olvidó, que es de color negro. El coltán, gracias, que es el oro negro, que le llaman, ustedes tienen una reserva enorme, no van a ser tan brutos de entregar coltán, pues, no, ustedes buscan recursos que puedan compensar una deuda, pero que no los comprometa, eso es un negocio fuerte, pero les recomiendo también ver que revisen los temas de los mercados, ¿sí? De bonos naturales a nivel internacional.
Y ustedes ahí se darán cuenta que se puede cambiar, cómo se puede cambiar, porque es que los temas ambientales no se reducen a mirar cuántas pájaros, agua, palos, árboles, flores, no. Eso es una parte mínima de los temas ambientales. Hay que hablar de los mercados, hay que hablar de las políticas públicas internacionales, de las legislaciones internacionales ambientales, porque uno acá se espanta, pero cuando me dicen, pero ¿por qué se espanta si eso es parte de la legislación ambiental? Les cuento una píldora que a mí siempre me ha parecido monstruosa, pero dentro de la legislación ambiental dice que si un gobierno, un estado tiene unos recursos naturales que no sabe usar y que no sabe gobernar, puede venir otro de fuera y gobernar. ¿Saben ustedes lo grave que es? Sí, aquí Jesús Leonardo está. Dado el corto tiempo que nos queda, y quiero rematar con dos temas importantes, detallitos pues que me faltan, los comentarios que sean más bien cortos, si les parece bien. Vamos, Leonardo. Sí, bueno, perfecto. Nosotros tenemos una situación acá que es del conocimiento externo incluso, caso del arco minero. Aquí las legislaciones, al igual el derecho internacional y todo, tiene desde el punto de vista de la forma una validez y una aceptación, pero desde fondo eso es imposible. Lamentablemente aquí se está causando un daño ecológico de magnitud, de acuerdo con los análisis y las revisiones que los ecologistas han realizado, y por eso no se va a pagar, ni se va a cambiar, ni se va a comprometer nada. Además que la Constitución, que es para este sistema de gobierno, según lo máximo, no permite enajenar, prestarse bajo ningún tipo. Y como no se respeta el derecho internacional, lamentablemente nosotros estamos dentro de un Estado que no está viviendo esa responsabilidad respecto al mundo, especialmente respecto a la preservación ecológica. ¿Qué nos toca a nosotros desde nuestros espacios, desde nuestro ámbito? Realmente lo poco, que lamentablemente es muy poco, pero lo poco a nivel de conciencia con nuestros vecinos, con nuestros cultivadores, con nuestras casas, evitar ese deterioro. Es todo. Sí, eso es absolutamente cierto. Yo tengo muchísima información sobre el arco minero. Y el arco minero, un amigo mío que se llama Branius, un estadounidense, hizo toda la investigación de campo ahí en Venezuela. Casi lo matan además porque hay bandidos colombianos y venezolanos por todas partes y todo se te hace en oro. Es una cosa impreso, parece que fuera una historia de esa como del Medio Oeste, una cosa del siglo XVI, una cosa loca. Pero parte de lo que se ha perdido de esos recursos ha sido por canjes, negociaciones, vainas que han habido por debajo de cuerda, ¿sí? Y yo no sé qué quede del arco minero realmente para Venezuela. En este momento no lo sabría. Ese es un tema que vale la pena explorar porque hay mucho más ahí de lo que ustedes se puedan imaginar. Bien, quisiera cerrar diciendo que las relaciones entre COP y Laudato Si son coincidentes y complementarias. Curiosamente, aunque no sé si cuando lo hicieron cada uno no se sentó a pensarlo, cuando ya se vienen a mirar todas el paraguas internacional que hay sobre estos dos aportes que hay tan importantes para la sostenibilidad, se dan cuenta que son coincidentes y son complementarias, que son tienen unos objetivos comunes que tienen que ver con la promoción y el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Los dos, COP y Laudato Si, son coincidentes en eso. También nos dice que hay unos principios que regulan a las dos, ¿sí? Y que están perfectamente complementadas, como son la integralidad, la justicia intergeneracional, la solidaridad y el cuidado de la creación. Es como si lo hubieran calcado el uno del otro, pero se hicieron de una manera coincidente. Y las COP que realmente reflejan el Laudato Si son la COP21, o sea, la de París, la COP23, la del 2017, la COP25 del 2019 y la COP16 de 2024. Y estas dos, tanto Laudato Si como las COP, resulta que son cartas o elementos orientadores para que los presidentes, dignatarios, mandatarios y todos los demás tomadores de decisiones apelen a eso. Y ustedes verán que encuentran mucha argumentación de estos documentos en las diferentes referentes que hay de publicaciones, solicitudes, acuerdos, marco, todo sobre medio ambiente, cambio climático y todo esto. Bueno, en general eso era lo que les quería compartir en estas 3 sesiones. Hubiera querido decirles 1000 cosas,
cada vez que escribiera un poco más, pensaría, debemos hablar de este tema, se debe hablar, pero duraríamos más o menos un año en formación o algo así. Les agradezco mucho su amabilidad por haberme escuchado y ojalá nos haya servido de algo estas sesiones. Y bueno, les doy la palabra. No, me así. Se la los euros está incontada. Petra, casi no se te escuchó nada. Ah, sí. Bueno, que como dicen los datos, todo está interconectado. Estamos interconectados con mente, cuerpo, alma. Estamos interconectados y bueno, retomo sus palabras cuando usted la clave para poder ver nosotros, pero mi nieto, un mejor actuar y ser coherente. La conciencia de sí mismo. Actuar y ser coherente de todo acto tiene un beneficio, pero también otro. Sí, sí, es verdad. Muy bien, cierto, Petra, gracias. Sí, Leonardo. Bueno, yo por supuesto quiero agradecer y quisiera recomendar, especialmente esta vivencia que hemos tenido, que cuando se planifiquen estos encuentros no tengan tanta distancia el uno del otro, porque de alguna manera nos genera, o sea, esto ha sido muy emocionante, muy valiosísimo. A mí, por ejemplo, me generó casi que, ay, Dios mío, dentro de 15 días que nos vamos a volver a ver. Ya ayer me parecía que no, a lo mejor, entonces que sea, cuando se planifiquen este tipo de encuentros sobre temas tan valiosísimos para nosotros, que lleven una secuencia más cercana, por ejemplo, que sea semanal y no cada 15 días. Me pareció eso no me pareció bien. Muy bien, Leonardo, muchas gracias por tu recomendación. Lo demás, que Dios la bendiga, la siga acompañando y protegiendo, siga con ese mensaje valioso para la humanidad. Gracias, Leonardo, muy amable. ¿Alguien más? ¿Otra intervención? Bueno, de verdad, profesora, agradecido con usted, me llevo mucha enseñanza, mucha reflexión, especialmente probablemente estoy de animador comunitario en este proyecto de los huertos, y de verdad una de las cosas que me impactó, de tantas para no hacernos tan largo el chiste, fue el momento cuando nos explicó lo de la conciencia profunda y conciencia práctica. Eso causó en mí un impacto grande y lo he llevado en las comunidades y ellos bueno, también quedaron impactados en la manera como se les expliqué y lo interiorizaron y lo están interiorizando de una manera práctica que bueno, estoy sorprendido, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Eso es lo que le da sentido a mi trabajo, sin duda alguna lo valoro mucho. Bueno, agradecida, comienza, profesora excelente, exigente, eso es lo bueno también, porque eso nos enseña también a poner ese corazón práctico y activo en cada una de las acciones. De verdad que agradecida con todas estas estrategias y todas estas herramientas que nos ha brindado. Ha sido muy valioso estos encuentros. Agradecido con usted y con Valeria por tomarnos en cuenta para este diplomado. De verdad que excelente. Gracias. El cuidado de nuestra casa común al servicio de esta promoción de un futuro sostenible e inclusivo. Tenemos que cuidar nuestra casa y tener todas esas herramientas y argumentos para poder defenderla. Muy bien, gracias. Muy bien. Pues Valeria, te agradezco mucho la invitación, te agradezco muchísimo tu cariño y nada, aquí para servirles siempre. Carmenza, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se han unido a esta formación. Ustedes, como saben, tienen roles claves dentro de esta tarea evangelizadora de la diócesis de Guadualipo. En este momento somos pocos, pero la idea es multiplicarlo. Yo creo que de estas sesiones que nos ha facilitado Carmenza, pues nos queda
hemos quedado súper agradecidos por la formación y por la experiencia, porque ha sido muy cálido, muy humano. Bueno, el tiempo se ha ido volando también. Te cuento, Carmenza, que nosotros en la semana del 23, perdón, de noviembre nos vamos a juntar aquí presencialmente, parte de los que estamos en esta formación con otras personas de las parroquias, y vamos a seguir trabajando el tema de la ecología integral. Esperamos también con los poquitos recursos que vamos teniendo seguir fortaleciéndonos en esta formación. Yo casi que estoy segura que esta no es una despedida, sino una bienvenida a acompañarnos en estas formaciones. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos, y también pues animarnos a llevar esto más allá, o sea, el tema misionero, que esto no quede dentro de las cuatro paredes de lo que nosotros creemos que es la iglesia, sino el reto está transmitir y entusiasmar. Eso que decía el profe Lewin, que de verdad está muy tocado por la experiencia que va llevando en estas comunidades. O sea, la gente está, como dice la educación popular, o sea, deseosa de que esos conocimientos que ellos tienen se les dé la oportunidad de compartir. Perdón que me extendí tanto, muchísimas gracias de verdad a todos. Muy bien. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos, que sigan disfrutando de su bella vida. Me alegra mucho que se encuentren muy bien, me da mucha felicidad pues sentirlos enérgicos a pesar de todas las dificultades. Seguimos en pie, somos muy latinos y muy resilientes y me da mucho gusto. Un beso para todas y todos y bueno, nos veremos. Feliz día. Chao. Gracias.